Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar y cerrar precisamente con este ciclo de conferencias, este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Y hoy, pues, en este cierre con nosotros el doctor Horacio Daniel Rosati de Argentina, extraordinario jurista, miembro honorario de la Academia. Bueno, doctor Rosati, primeramente, gracias por estar cerrando este ciclo de conferencias. Conozco al doctor Vigo podría decir que de toda la vida. Somos santafesinos y muy orgullosos porque esta, como siempre decimos, es una ciudad que sin ser capital de país, sin embargo, ha sido la sede de la primera constitución argentina y de todas sus reformas virtualmente, salvo una sola de las reformas vigentes. Es decir, que para nosotros es un enorme orgullo. Un enorme orgullo tener un jurista de la talla de Rodolfo Vigo, una referencia ineludible de la filosofía del derecho en la Argentina, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y destaco del doctor Vigo no solamente su conocimiento, sino su capacidad para trasladar ese conocimiento, su vocación docente y su generosidad para hacerlo con sus alumnos y con sus alumnas. Realmente siempre ha tenido esta vocación docente, que es una vocación de servicio. El doctor Vigo es un gran jurista y una mejor persona. Así es que me siento realmente muy honrado de poder participar en este homenaje, que se le hace no solo en vida, sino estando el doctor Vigo en plena actividad, ¿no es cierto? De modo que felicito a la Academia Mexicana de Derecho en tu nombre, José de Jesús, por esta iniciativa. Gracias, y que bueno, ya habíamos platicado precisamente el doctor Rosati y su servidor en relación a esto, ¿no? La constitución más añeja de América Latina de 1853 y todo ese proceso de reforma. Entonces, Santa Fe, la verdad, tiene implicaciones en el constitucionalismo tan importantes como lo es para nosotros Querétaro. Bueno, Claro. el doctor Horacio Daniel Rosati es juez de la Corte Suprema de la Nación Argentina, ministro de Corte en México, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Procurador General del Tesoro de la Nación, convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y orgullosamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, cerraremos con esta conferencia hablar, decir y argumentar. Adelante, doctor Rosati. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a hablar de la argumentación desde una perspectiva que tal vez no es la de los filósofos, sino que es una perspectiva un tanto crítica y desde el derecho constitucional. Lo primero que quisiéramos es diferenciar tres conceptos, por lo menos a los fines de esta intervención. Hablar, decir y argumentar. Hablar es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, emitir un sonido, decir alguna palabra, pero en el lenguaje corriente a veces decimos esta persona habla por hablar, ¿no? O habla consigo mismo, no necesariamente uno está comunicando cuando está hablando, y sobre todo si habla consigo mismo. Hablar es un acto típicamente humano, a veces se habla sin decir mucho, ¿eh? Decirse es otra cosa, decir es expresar, es exponer, es comunicar, siempre desde la perspectiva del diccionario de la Real Academia. Pero uno puede decir, incluso puede decir con gestos, puede decir con palabras, puede decir lo que piensa intuitivamente, sin que sus dichos estén respaldados necesariamente por fundamentos. Ahora, cuando hablamos de argumentar, estamos requiriendo de que quien habla y quien dice exponga razones, indique por qué está diciendo lo que está diciendo. Y cuando hablamos de una sentencia judicial y decimos hay que argumentar, decimos no solamente hay que hablar y decir, sino hay que decir por qué. Hay que exponer un razonamiento.
Y sobre esto es lo que vamos a hablar en esta jornada, tratando de desmitificar algunos criterios, algunas ficciones, algunas son necesarias, otras no tanto, pero que se vinculan con la experiencia del ejercicio docente y ahora en la experiencia como juez del más alto tribunal judicial del país. Son reflexiones que espero sirvan para ser analizadas, para ser refutadas, para ser en todo caso ratificadas por alguien. La primera reflexión yo la titularía El juez y el poeta. Hay una percepción un tanto generalizada, un poco romántica, casi naif, de que el juez escribe su sentencia como el poeta escribe un poema, ¿no? Suponiendo que así un poeta escribiera un poema, que es dejándose llevar por su inspiración. Es decir, en un momento, en un rapto, es como que la mano se dejara llevar por la pluma y el juez escribiera de corrido una sentencia estableciendo una hilación lógica desde la fundamentación hasta la decisión. Bueno, esto no se ajusta a la verdad. No se ajusta a la verdad porque si bien cuando uno lee una sentencia, lo común es que los eventos una vez que se ha decidido. Es decir, a partir de que toma la convicción de qué es lo que va a decidir, una legítima convicción, una razonable convicción basada en las pruebas del expediente, etc., ahí en términos generales se pone a escribir. Los fundamentos entonces están después que la decisión, aunque nos aparezcan en el formato de la sentencia antes que la decisión. ¿Por qué? Porque, insisto, la sentencia no es un poema, el juez no es un poeta, no es esto una cuestión de inspiración, es una cuestión de razonamiento. Y si la inspiración es lo contrario, si la inspiración remite a la espontaneidad y la sentencia fundada no está basada en la espontaneidad, tenemos que decir que esta percepción un tanto, insisto, un tanto romántica, un tanto naif, no es cierta, porque si así fuera, tendríamos que reemplazar a los jueces por otra disciplina, por los poetas, por los inspirados, y nada de esto se compagina con un sistema de derecho racional basado en la Constitución y en la ley. Esta ficción, así como hay ficciones necesarias en el derecho, como que todos conocemos las normas a partir de que se publican en un boletín oficial, es una ficción, pero es necesaria, esta es una ficción innecesaria. El juez no actúa espontáneamente cuando escribe, sino que toma la decisión y después la escribe. Y cuando la escribe, procura no contradecirse, busca los fundamentos que apoyan su decisión y busca de modo directo o indirecto refutar los argumentos de aquellos que esperan una decisión contraria a la que está tomando. Esto no significa que el juez sea arbitrario, no, de ninguna manera. El juez toma la decisión por las buenas razones, pero después la explica desde una perspectiva racional. De modo que, primera reflexión, el juez no actúa en base a su inspiración, sino que debe actuar en base a las pruebas, a los hechos y al marco normativo. Segunda referencia que podríamos titular, el lenguaje jurídico no es un esperanto. Recordemos, el esperanto es idioma, es esa intención también de conformar un idioma que todos entendamos, para que todos podamos comunicarnos con la misma terminología. Es una lengua viva, la hablan algunas personas, pocas en el mundo,
Lógicamente hay idiomas que se hablan mucho más y que sirven para comunicarse entre distintas naciones de una forma diferente. Pero el Esperanto es esta vocación de que todos entendamos lo mismo. El lenguaje jurídico no es un Esperanto porque es un lenguaje de especialidad y es un lenguaje mixto, en parte natural y en parte técnico. Hay un componente que todo el mundo entiende de la misma manera y hay un componente que no todos entienden o que no todos entienden de la misma manera. Cuando el juez en su sentencia dice padre, dice hijo, dice automóvil, todos, el letrado y el lego, lo entienden de la misma manera. Pero cuando dice usucapión, algunos entienden y otros no entienden. Lógicamente, hay que tener una cierta formación jurídica para entenderlo. Es decir, que hay palabras que son desconocidas para quien no está entrenado. Y hay palabras que el no letrado puede entender razonablemente de una manera, pero que el letrado entiende razonablemente de otra manera. Por ejemplo, prescripción, prescribir. En el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, la prescripción está vinculada, por lo menos en la Argentina, la prescripción médica. Lo que se recomienda, un remedio que recomienda un médico para combatir una enfermedad. Pero la prescripción en el derecho es otra cosa. De modo que la misma palabra puede ser interpretada de distintas formas. La prescripción es una forma de adquirir derechos o liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo. Estas son las palabras equívocas, aquellas que se usan, y lo peor no es decir, yo esta palabra no la entiendo, lo peor es creer que uno la entiende y no la entiende. Servidumbre, decimos servidumbre. Y en el lenguaje común, razonablemente, una persona va a decir, la servidumbre debe estar vinculada con una relación rayana en la esclavitud, una relación de sometimiento, eso es servidumbre. Pero la servidumbre para el derecho, la servidumbre administrativa, tiene que ver con otra cosa, es un desdoblamiento en el disfrute, en el ejercicio de la propiedad, que viene a excepcionar una de las características típicas del derecho de propiedad en el viejo derecho romano, ¿no es cierto? El carácter exclusivo de la propiedad. Bueno, hay un desdoblamiento, esa es la servidumbre. De modo que no siempre debemos esperar que todos entendamos lo mismo. Y es importante establecer vínculos para que la persona común entienda aún el lenguaje técnico, porque el derecho no solamente es una ciencia, el derecho es un instrumento para resolver conflictos. Y entonces es importante que aquel que acude a un tribunal de justicia pueda entender cómo se resuelve un conflicto. Es decir, esta no es una discusión solamente académica. El derecho, insisto, es un instrumento en gran medida de pacificación. Sobre esto volveremos más adelante. Por eso es muy importante que se comprenda que el idioma es inexorablemente mixto, el lenguaje jurídico, el lenguaje judicial, pero que es necesario que el componente técnico pueda llegar a ser comprendido por la persona común. Profundicemos en una tercera reflexión sobre el contenido técnico, el componente técnico del lenguaje judicial, al que se apela en una sentencia para argumentar. El problema no es inexorablemente que exista un componente técnico, sino cuán necesario es en algunas ocasiones apelar a ese componente técnico, cuán necesario es apelar a ese componente técnico para mejorar la precisión del lenguaje de la sentencia y cuándo este componente no es necesario. Y en realidad, o bien confunde, o bien no genera cualitativamente una mejora en términos de precisión y disminuye cuantitativamente el público que lo entiende.
Los italianos, una referencia argentino-italiana antes de hablar de cómo le llaman los italianos a este componente técnico innecesario, al que a veces apelamos los abogados y los jueces. En la Argentina hubo una inmigración italiana impresionante sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y el italiano, primera generación inmigrante, intentaba comunicarse con un idioma que mezclaba el suyo, el nativo, con el castellano. Nosotros a ese idioma que de alguna forma hoy se usa en los sainetes y tiene un componente hasta cómico, nosotros decíamos cocoliche, el italiano decía cocoliche, ¿no es cierto? Cocoliche, ese idioma que era una mezcla desordenada, producto del ansia del inmigrante de insertarse en una sociedad que estaba en otro continente. Bueno, los italianos tienen una expresión que es giuridicique. Giuridicique quiere decir apelar a expresiones técnicas innecesarias. También algunos le dicen giuridiquise. Apelar, y lo leo, es un textual de Giorgio Leali. Los tecnicismos superfluos, las perífrasis inútiles, los neologismos cacofónicos, las nociones vacías. ¿Cuánto de esto en ocasiones nosotros vemos en los escritos judiciales? El tecnicismo que hace presuponer una cierta erudición, pero que muchas veces lo que hace es ocultar una carencia argumentativa, racional argumentativa. Entonces, insisto, no se trata de negar el componente técnico del lenguaje mixto que es propio de una sentencia judicial. De lo que se trata es de ver cuántos de estos tecnicismos son necesarios e inevitables, y cuántos son evitables, colaterales, superfluos. De eso se trata. Porque, vamos a otra reflexión, cuando tenemos un lenguaje que en parte es técnico y en parte es natural, lo que necesitamos es alguien que traduzca la parte técnica para que el común de la gente pueda entender, que lo decodifique, ¿no es cierto? Un traductor. Para evitar que este bilingüismo se transforme en otra cosa, que esta diferencia fáctica entre el que entiende y el que no entiende se transforme en una diferencia jerárquica, lo que se llama diglosia, es decir, el que entiende está en condiciones de superioridad respecto del que no entiende. Para que todos entendamos necesitamos un traductor. El primer traductor es el juez en su sentencia. El traductor inexorable para la parte, para el litigante, es el abogado de parte, que tiene que explicar no solamente la literalidad de un término, sino también, desde una perspectiva más global y más holística, el sentido de la sentencia. Y acá, ya que estamos con palabras italianas, recordemos aquello de traduttore traditore, es decir, el traductor traidor, aquel que, por un excesivo apego a la literalidad, termina desvirtuando el mensaje. El juez tiene que hacerse cargo de esta circunstancia. Él es el primer traductor del contenido técnico de su sentencia hacia las partes y hacia la comunidad. No debe traicionar con tecnicismos el mensaje que quiere impartir. Y también los abogados de parte.
por supuesto, que son los encargados más directos. Y es tan importante este oficio de traductor y hacerlo bien, que es lo que va a permitir igualar la comprensión del mensaje. Porque si no, caeremos, insisto, en una diferencia que no será fáctica, sino que será jerárquica, en auténtica diglosia. Vamos a otra reflexión. ¿Para quién argumentamos los jueces? ¿A quién va dirigida nuestra sentencia? El tema del auditorio. A veces pareciera que la sentencia es un correo que tiene más de un destinatario. Porque la primera respuesta que asoma cuando uno pregunta ¿a quién va dirigida la sentencia? Es a las partes que plantearon, a los litigantes que plantearon un conflicto, al justiciable que planteó un conflicto y espera la respuesta. Bueno, esto es así, casi siempre así, y ya que estamos en idioma italiano, ma non troppo, no siempre es así, no siempre. ¿Por qué? Porque en ocasiones, por lo menos en la judicatura argentina, esto se advierte, un caso puede perder actualidad, un conflicto puede devenir abstracto, porque una de las partes se retira del conflicto, o porque fallece, o porque el conflicto se resuelve por otros medios antes de que llegue la sentencia. En ese caso, normalmente los tribunales dicen el caso de vino abstracto, la necesidad de la sentencia inoficiosa, consecuentemente no digo nada. Pero a veces los jueces dicen, aunque el caso sea abstracto, yo lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque hay muchos casos iguales, latentes, reales o potenciales. Y me va a pasar que casi siempre yo voy a llegar tarde para resolverlos. Casos de interrupción de un embarazo, por ejemplo, planteados en tribunales argentinos, antes de que esto estuviera legislado. Y entonces se podía llegar tarde a la sentencia para el caso concreto, pero era importante emitir un mensaje para futuros casos, para que se tuviera la regla, el criterio. Así que no siempre el destinatario son las partes, porque las partes aquí ya no estaban. Y sin embargo, en ocasiones el tribunal dice, voy a sentenciar. Es un mensaje para el futuro. Quiere decir que el destinatario de ese correo no son las partes, sino los que pueden llegar a ser partes el día de mañana. Esto es una excepción, pero tiene incidencia en la argumentación. Pues yo no estoy hablando a A y a B que me presentaron el caso judicial. A veces deliberadamente el juez le habla a dos públicos. Cuando se presenta un habeas corpus por una irregularidad carcelaria, muchas veces el juez la resuelve el caso concreto, pero además exhorta a las autoridades, al servicio penitenciario, al Poder Ejecutivo, a veces al Poder Legislativo, para que sancione una norma sobre el particular o para que cubra un cargo de defensor o procurador penitenciario que pueda estar vacante. Es decir, hay una doble destinación y esto requiere también una adaptación del lenguaje, una adaptación también argumentativa en términos de sentencia judicial. Y finalmente, en términos ya más genéricos, yendo de lo menor cuantitativamente a lo mayor, recordemos que cada vez que se dicta una sentencia, el juez, ¿qué está diciendo? El juez está diciendo lo que está conforme a derecho y lo que no está conforme a derecho. Y esto es un mensaje para toda la comunidad. En la República Argentina tenemos una cláusula que pienso está en todas las constituciones latinoamericanas, texto más o texto menos, que establece una doble diferencia entre aquello que pertenece al mundo del derecho y lo que no pertenece al mundo del derecho. Es decir, las acciones privadas de los hombres
que no ofendan a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, ni comprometan el orden, están exentas de la autoridad de los magistrados, es decir, fuera del orden jurídico. Y hay otras que están dentro del orden jurídico. Y dentro del orden jurídico tenemos conductas que están permitidas y que están prohibidas. Ningún habitante de la nación argentina, es el artículo 19 de la Constitución, está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, primero, lo que es jurídico y lo que no es jurídico. Segundo, dentro de lo jurídico, lo que está permitido y lo que está prohibido. Cada vez que un juez dicta una sentencia, está reafirmando este criterio. Y a veces corre desde lo permitido hasta lo prohibido, en una decisión, el límite, o corre desde lo jurídico a lo no jurídico. Cuando declara la inconstitucionalidad, en un caso en Argentina en varias ocasiones, la inconstitucionalidad de una norma que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, lo que está diciendo, esto no es jurídico, esta es una acción privada. Y cuando declara la inconstitucionalidad de una norma, en términos generales, lo que está diciendo, esto no está prohibido, está permitido, o esto no está permitido, está prohibido. Lo hace para el caso concreto, pero está hablando a un público más general. También al legislador, para que eventualmente reforme esa norma. También a la comunidad, también a la sociedad, para que sepa qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Cuál es el concepto de acción privada que tiene el tribunal? De modo que ahí tenemos un destinatario muy amplio. Ya no es el caso de quien acudió diciendo esto no debe estar dentro del orden jurídico. Está hablando a toda la comunidad. Esta múltiple destinación o destinatario requiere también el necesario ajuste terminológico y argumentativo. Pasamos a otro tipo de reflexión, que están vinculadas a algo que dijimos, a cierto componente técnico del lenguaje judicial, pero es cuando este componente técnico en realidad se disfraza de argumentación y no es una argumentación, y en ocasiones reemplaza la argumentación. Lo que podemos llamar el tecnicismo como coartada, ¿no es cierto? En ocasiones el tecnicismo innecesario, sobreabundante, el latinazgo, el aforismo jurídico, en ocasiones es ilustrativo. Es ilustrativo cuando reafirma otro tipo de argumentación. Pero cuando yo no puedo explicar el contenido intrínseco de una ley formal, y digo, me abandono a decir, dura lex et lex, la ley es dura, pero debe ser aplicada, y no me hago cargo del argumento que me están planteando de la intrínseca injusticia del contenido de esa norma, lo que estoy haciendo es cerrar un debate muy rico y muy profundo con un atajo. Como si el prestigio de un latinazgo, de un aforismo, pudiera reemplazar la necesidad en un sistema democrático de argumentar y de explicar por qué. Yo debo decir por qué. No me alcanza con un aforismo. El aforismo, que es una simplificación y que es una figura que todos entendemos y es muy útil, puede servir para ratificar un argumento, pero no para reemplazarlo, para ser su sucedáneo. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy presente. Esto no es erudición, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Es sabotaje o saboteo de la argumentación. Otra reflexión sobre este tema, el argumento de autoridad, que podríamos llamarla la autoridad del argumento y el argumento de autoridad, ¿no es cierto? Recordemos, los romanos distinguían potestas y autoritas. Las potestas
era el ejercicio del poder derivado de ostentar un cargo, una magistratura. La potestad se ejercía incluso por medio de la coacción, ¿verdad? La autoritas era el poder que emergía del prestigio de una persona. Sabemos, en la experiencia cotidiana, que no todos los que tienen potestad tienen autoritas, ¿verdad? Los malos ejemplos nos dicen falta autoridad. Hay fuerza, hay nuda potestad, falta autoridad. Cuando hablamos de argumento de autoridad, lo importante es que no apelemos a él como un único argumento. Porque le dijo tal, porque lo dijo cual. De nuevo, si esa autoridad viene a reafirmar otro tipo de razonamientos, otro tipo de argumentos, bienvenida sea. Pero si la autoridad se aplica sin otra razón que por sí misma, y es el único argumento que yo tengo, en realidad, más que argumento y más que autoritas, parece una potestad. Parece que yo estoy imponiendo lo que dijo alguien antes porque no tengo otra forma de explicar por qué. Se diluye la autoridad del que lo dijo. Y esto no va en contra de quien lo dijo y cuándo lo dijo, sino que hay aquí una manipulación. Por eso, la autoridad del argumento tiene que basarse no solamente en el argumento de autoridad, porque, insisto, si yo fuerzo una conclusión con el solo argumento de autoridad, más que autoritas estoy ejerciendo potestas, es decir, estoy hablando de es así porque otro lo dijo así y yo no lo voy a discutir. Esto nos lleva a otro tipo de reflexiones. Las reflexiones que están vinculadas con la interpretación y con la manipulación, ¿verdad? En la argumentación, bueno, nosotros nos manejamos con palabras. Y esto vale, y vamos a hacer referencia no solamente al sistema de palabras, no solamente al sistema, digamos, legal, también al sistema de precedentes. Manipular, podemos entender, manipular en un sentido descriptivo, como operar, trabajar con, o en un sentido, normalmente se utiliza también, peyorativo, como tergiversar, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con palabras, los jueces trabajamos con palabras. Sabemos que las palabras, en la genealogía de la moral, Nietzsche decía, solamente puede definirse aquello que no tiene historia. Cuando algo tiene historia, ya hay alguien que lo interpretó de otra forma, otro de otra forma, otro de otra forma, ya entonces no estamos queriendo decir lo mismo, o cuando yo digo democracia, tengo que explicar qué estoy queriendo decir. Porque después de mucho tiempo de que todos digamos democracia, ya no sabemos bien qué estamos queriendo decir cuando mentamos o utilizamos esa palabra, ¿no? Sabemos que hay dos formas de vincular el nombre y lo nombrado, ¿no? La cosa, el fenómeno y la palabra que remite a esa cosa o a ese fenómeno. Están los esencialistas, los que dicen la palabra surge, es una exudación propia de la realidad que viene a nombrar, a nominar. Y están los convencionalistas, aquellos que dicen que el nombre de lo nombrado responde a un acuerdo. Decidimos llamarle a esto mesa, a esto libro y a esto jarra. Podríamos llamarlo de otra forma. No hay un elemento esencial que me diga que la jarra nació con la palabra jarra. Y permítanme aquí sí citar a nuestro poeta Jorge Luis Borges, cuando las primeras estrofas del Golem.
porque son magníficas. Además lo cita, esto lo proyecta extraordinariamente Platón en boca de Sócrates, y el debate entre los esencialistas, el esencialista es Crátilo, el convencionalista es Hermógenes, y Sócrates, por supuesto, como un tábano, va y viene tiroteándolos a los dos, ¿no es cierto? Y dice Borges, si como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Un ejemplo claro de un esencialista. Por eso dice, si como afirma el griego, que nunca sabemos si lo que dice Sócrates, que le atribuye Platón, porque Sócrates no escribió nada, en realidad lo dijo Sócrates o lo dijo Platón, entonces Borges con maestría dice, sí, como afirma el griego, ¿no? En la palabra Nilo, y si todo el Nilo está en la palabra Nilo, ese es un criterio esencialista. El convencionalista está pensando otra cosa, ¿no es cierto? Llamamos esto porque conviene llamarlo así. Podríamos cambiar el nombre, si conviniera cambiar el nombre. Si una palabra se ha hecho equívoca, multívoca, polisémica, tiene muchos significados. Por eso el jurista suele recurrir a la etimología, como un ancla, ¿no? Como algo que, bueno, esto está fijo. Pero la etimología es un buen punto de partida, pero no es un buen punto de llegada, porque la etimología nos dice, bueno, en algún momento alguien vinculó la madera con patas que sirve para apoyar algo a la palabra mesa. O era un esencialista, o fue un acuerdo, pero bueno, a partir de ahí esto surgió y todos lo entendemos de la misma manera. La etimología, el problema de la etimología es que tiene muy poca elasticidad para adaptarse a situaciones cambiantes, ¿no? A tal punto, a mí me gusta citar este ejemplo. Revolución. ¿Qué es la revolución? Bueno, la revolución, si uno va a la etimología, es el giro de 360 grados de un objeto sobre su propio eje. Sí que vuelve al punto de partida. Revolutio da toda la vuelta, bueno, al punto de partida. ¿Qué es revolución para las ciencias sociales? Todo lo contrario. Se parte de un lugar y se va a otro, completamente distinto. Es decir, que yo utilizo una expresión que quería decir otra cosa. Si me baso en la etimología, evidentemente no me van a entender. Si me baso en lo que todos entendemos por revolución, sí me van a entender. Por eso digo, la etimología no es un buen punto de llegada, puede ser un buen punto de partida, ¿no es cierto? Hay que tener presente esto. Hay que tener presente que las palabras se pueden estirar hasta un punto y no más allá de esto. Y hay que tener presente que cuando se redacta, sobre todo una constitución, hay que ser muy módico en las palabras. Y no hay que irse por detalles reglamentarios, porque después estos pueden traicionar. Yo puedo decir familia. Lo dije hace 150 años, familia. ¿Quién lo dijo hace 150 años? Estaba pensando en un tipo de familia. En la familia tradicional, juridizada, estereotipada. Si yo no cambié la palabra familia, yo puedo hablar hoy de familia ensamblada, de familia múltiple, con la misma palabra, familia. Es decir, ahora, si yo hubiera definido lo que era una familia 150, tendría que reformar la norma. No podría yo manipular la palabra sin tergiversarla. El juez siempre debe tener presente que puede operar, pero no puede tergiversar. ¿Hasta dónde se estira la propiedad? Propiedad era una cosa para los romanos, para nosotros sigue siendo más o menos lo mismo, pero hay propiedad colectiva, propiedad participada, propiedad en función social, es decir, los atributos tradicionales de la propiedad ya no son los mismos, y yo puedo seguir usando la palabra propiedad. Pero otras palabras, si las estiro demasiado, se rompen, y las tengo que cambiar por otras palabras. Entonces, la moraleja de esto es que cuando me manejo con palabras, cuando me manejo con textos, sistema hispanoamericano, digamos, por
por antonomasia, tengo un límite. Tengo un límite. Y cuando quiero argumentar en base al significado de las palabras, tengo un límite. No puedo decir que algo que nació con 4 patas y ladra y mueve la cola cuando está contento es algo distinto que un perro. No puedo decir eso, ¿verdad? No puedo decir eso. No. La palabra perro no se puede estirar tanto. Después habrá perros grandes, chicos, cimarrones, en fin, con ojos de una forma, de otra, etcétera, etcétera. Y uno diría, bueno, así como se manipula la palabra, por eso es importante un sistema como el de los precedentes, donde ahí sí tenemos el ancla del precedente y no es posible manipularlo. Si hace 20 años, 30 años, 50 años, los jueces siempre vienen diciendo que frente a determinadas circunstancias fácticas hay que fallar de determinada manera, bueno, ahí no hay forma de manipulación posible. La argumentación basada en el precedente es una argumentación más confiable, ¿no? Que la palabra, que siempre estamos yendo y viniendo, o que la palabra puede ser modificada mañana por una ley, o lo que era propiedad puede pasar a ser otra cosa o tener otro contenido. Cuando era joven yo pensaba que esto era así. Hablé alguna vez recuerdo con algunos colegas, con un colega juez ya retirado, juez dentro del sistema anglosajón, ¿no? Y cuando estábamos conversando sobre este tema, y yo le decía un poco también ingenuamente que parecía que el sistema del precedente era un sistema menos manipulable que el sistema de las palabras, él me miró con cierta ironía y me dijo, vea, nosotros en ocasiones, y por las buenas razones, hacemos más o menos lo mismo. Me contó un ejemplo que yo cada vez que lo cuento distinto porque mucho ya no me acuerdo, pasó hace muchos años, pero un ejemplo que a mí me hizo comprender, como cuando algo se explica con buenos ejemplos, me hizo comprender el funcionamiento del precedente, cuando en ocasiones hay que salirse del precedente. Me dice, mire, pongamos un caso penal, dijo. Pongamos el caso de un hijo farmacéutico que envenena a un padre arquitecto con arsénico para quedarse con su fortuna. Ese padre tiene varios hijos, el hombre tiene una cierta longevidad y él dice, yo quiero heredar ya. Tengo un caso así hoy. Veo los precedentes, me dice este juez. En todos los casos, yo veo que la sanción es la misma, que la pena es la misma. Y yo, por razones fundadas, contextuales, etcétera, quiero establecer otro criterio, quiero establecer otra pena. Me parece que no es adecuado el precedente. Pero el caso que tengo es el de un hijo farmacéutico que envenena con arsénico a un padre que no es farmacéutico para quedarse con la herencia. Todo igual. ¿Cómo hago para salirme del precedente? Tengo el móvil, igual. Tengo el medio, igual. Tengo el conocimiento del farmacéutico que sabe qué dosis de arsénico hay que... Tengo el desconocimiento de la víctima. Y tengo el mismo resultado. Entonces, el gran tema en el precedente es, ¿cuál es el holding? ¿Cuál es el corazón de esas decisiones? Y entonces este juez me decía, ¿el envenenamiento con arsénico? Puede ser. Cuando envenene con arsénico, esta es la sanción. Puede ser. ¿El envenenamiento del hijo a un padre? Puede ser. ¿El envenenamiento del farmacéutico a quien no es farmacéutico, a quien conoce y quien desconoce? Puede ser. ¿El envenenamiento para heredar? Puede ser.
Todo esto junto, el envenenamiento, tiene que darse el envenenamiento del hijo al padre con arsénico, siendo el hijo conocedor de la sustancia y el padre desconocedor de la misma, para acceder a su fortuna. Puede ser. ¿Qué hace un juez en esa situación cuando quiere decir otra cosa? Y, por ejemplo, revisa, el precedente dice, ¿dónde le puso el arsénico? En una bebida alcohólica. Y en este otro caso, en una bebida alcohólica. Entonces son iguales. ¿En qué bebida alcohólica? En coñac. Y ahora en vino tinto. Ah, no tengo precedente. No tengo precedente. Entonces, el precedente sería el envenenamiento de arsénico en el vino tinto. Y no tengo nada. Tengo envenenamiento por arsénico de hijo a padre farmacéutico, pero en coñac. También es posible manipular el precedente. También es posible recortar dentro de lo que es el holding qué conviene y qué no conviene. Entonces hay que estar advertido también de esto, el profesional y también el juez. ¿Por qué? ¿Qué ocurre normalmente en nuestros países cuando aplicamos precedentes? Aplicamos un precedente, pero que si nosotros nos fijamos en esa sentencia, la sentencia no dice culpable, punto 1, culpable, punto 2, el holding es este. Nunca dice eso. Entonces yo puedo interpretar cuál es el holding. Y al interpretar, yo puedo de alguna forma decir lo que quiero decir por buenas razones, pero que el sistema en principio no me permite decir. Alejarme del precedente. Finalmente, una última reflexión. Vamos a hacer una pregunta casi imposible, un oxímoron. ¿Puede haber un argumento implícito? ¿Puede ser válido un argumento que no explico, que no explicito, que no digo? ¿No sería todo lo contrario del argumento? Puede, o esto es una contradictio in terminis, cuando uno analiza el sistema del juicio por jurados, advierte que el argumento no está en la decisión, no está explicitado en la decisión. El jurado popular, dice culpable o no culpable. No explica por qué. Y esto ha sido motivo, y sigue siéndolo en algunos países, de cuestionamiento del sistema del juicio por jurados. Es decir, ¿cómo puedo defenderme si no conozco los fundamentos por los cuales he sido condenado? Y uno dice, bueno, esto sería, digamos, la máxima contradicción. Estoy defendiendo la argumentación y resulta que no está dicho en ningún lado. ¿Por qué? Yo que defiendo y he defendido y sigo defendiendo el juicio por jurados, digo, este razonamiento es sofístico. Yo no creo que sea esto así. Yo no creo que no haya argumentos aunque estos no estén escritos. Lo primero que debería decir es que uno ha visto muchos argumentos escritos que son falsos o que son incorrectos, con lo cual que esté escrito es una garantía, no digo que no, pero no equivale a porque está escrito es correcto, ¿verdad? Porque está escrito, pero no que es correcto. Hay un argumento político representativo que suele ser esgrimido por quienes defienden el juicio por jurado, es un argumento importante. Los jueces deben exponer argumentos porque no son el pueblo, sino representantes del pueblo. Un legislador expone argumentos porque aunque la ley empieza con el artículo primero, en realidad hay un diario de sesiones, hay un debate y ahí están los argumentos, se supone. El Poder Ejecutivo, cuando emite un decreto, antes de la parte resolutiva, hay considerado que se está juzgando a sí mismo. Por eso no está obligado a dar los fundamentos, porque el pueblo no se explica a sí mismo.
Es un argumento de peso. Uno podría decir, bueno, en realidad no es el pueblo, también son representantes del pueblo, pero son pares, ¿eh? Son 9, son 12, son 15, lo que sea, son pares. No es todo el pueblo, es cierto. Pero hay un punto ahí, el argumento representativo. Luego, lo que dijimos antes, el hecho de que no está escrito no significa que no exista, porque la sentencia no es esta derivación del poeta inspirado, sino que es algo que se articula, se arma, con lo cual el verdadero argumento no es tanto lo que digo, cómo lo escribo y cómo lo digo, sino la derivación lógica entre los hechos, la prueba y la decisión. Por eso creo que puede haber un argumento implícito, como lo hay en el juicio por jurados, que deriva de que tiene que pasar un test que podríamos decir el antiabsurdo, digamos. Si una persona me dice que es culpable, confiesa su culpabilidad, tengo otros elementos de juicio que me la hacen culpable, y el jurado dice inocente, yo puedo ver una falla argumentativa entre lo que se dijo, lo que se probó y lo que se decidió. Aunque no esté escrito, yo lo puedo cuestionar. Si soy fiscal, podré cuestionar esa decisión, porque no hay una vinculación racional, razonable, entre la prueba y la decisión. Y esto no depende de que esté escrito o que no esté escrito. Estos son hechos. Las pruebas son hechos. Y la decisión también es un hecho. De modo que el proceso lógico, se supone en la cabeza de un jurado, es un proceso bastante parecido al que puede tener un juez. En un momento dice culpable y emite esa decisión. El juez dice culpable y lo escribe. Y lo escribe en general bien. A veces lo escribe mal, por eso los tribunales superiores, en el caso de la Argentina, la Corte Suprema, puede invalidar una decisión judicial invocando arbitrariedad. La arbitrariedad justamente es la falta de derivación racional, si cuando una sentencia no es la derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa, y eso lo hace un juez letrado. La sentencia descalificada la hace un juez letrado, y también un juez letrado dice, esto es arbitrario. Se basa en la pura discrecionalidad. Y una de las causales de arbitrariedad es la autocontradicción. Creo que la argumentación, estoy convencido de que la argumentación, más allá de las técnicas argumentativas, más allá de la dogmática argumentativa, no puede divorciarse del sentido común. Considero que por más técnica que sea una cuestión, siempre es posible dar un paso más para explicarla con palabras claras. Entiendo que el juez es el primer traductor del lenguaje técnico hacia la comunidad, para que la comunidad pueda entender. Pienso que el juez siempre tiene que pensar que el destinatario de su sentencia, más allá de las partes, es toda la comunidad, porque siempre está reafirmando lo que es jurídico, lo que no es jurídico, lo que es permitido, lo que está prohibido. Y hay que hacerse cargo que toda la población, a toda la población se le expropió, inicialmente en un tiempo remoto, seamos contractualistas o no lo seamos, la capacidad de venganza, con la promesa de que íbamos a dar justicia. Es decir, la materia prima era la capacidad de venganza, se industrializa y se devuelve a través de la justicia y de la sentencia judicial.
Cuando no se argumenta correctamente, cuando no se explica correctamente al común de la gente solamente ve injusticia y tiende a reclamar lo que ha cedido, lo que se le ha expropiado, que es esa capacidad originaria de venganza de la que habla Freud. De ahí a buscar la justicia por mano propia hay un paso muy corto. Los jueces debemos hacernos cargo de esta responsabilidad, de argumentar, de explicar, no solamente de hablar y de decir, sino de exponer razones, para que a partir de esta fundamentación sea más comprensible el mensaje jurídico y seamos una herramienta y un instrumento de pacificación y no de todo lo contrario. Reiterando mi agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho y el orgullo que siento de poder haber participado en el homenaje al doctor Rodolfo Vigo, dejo un saludo a toda la comunidad hispanoamericana, europea, mundial. Sé que es el auditorio amplio, yo también estoy hablando no solamente a las personas que me escuchan en este momento, estoy interviniendo, sino a muchas más que van a escuchar más adelante. Muchísimas gracias, doctor Horacio Daniel Rosati. Es un orgullo haber cerrado este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo con una excelente exposición de su parte. Y bueno, cerramos este Congreso Internacional con la conferencia Hablar, Decir y Argumentar por parte del doctor Horacio Daniel Rosati de Argentina, juez de la Corte Suprema de la Nación. Muchísimas gracias, igual a los que nos acompañaron en este tan importante evento, y de verdad que es un cierre extraordinario, sobre todo paralelo al prestigio y al cariño que le tenemos al doctor Rodolfo Vigo. Muchísimas gracias a nombre de la Academia Mexicana de Derecho, y bueno, pues nos veremos en algunos de los eventos próximos muy interesantes ahora en el sistema acusatorio, pero por lo pronto este cierre verdaderamente fue un broche de oro, y gracias, reiteramos al doctor Horacio Daniel Rosati, quien es a la vez miembro honorario de nuestra academia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente congreso.